Un saludo muy grande para cada uno de ustedes que ya están en esta conexión. Sean bienvenidos y también doy gracias al Señor porque Él nos permite estar en esta transmisión y en esta unidad. Y quiero dar gracias al Señor. Padre, en esta mañana queremos ante todo reconocer tu poder, reconocer que tú tienes el control de todas las cosas. Tú eres el soberano, el todopoderoso, el dueño de todo y el creador de todo el universo. Te alabamos en esta mañana por esta grandeza y también por tu infinito amor y gran misericordia hacia nosotros. Y también por tu palabra que tú la dejaste, Señor, esa palabra que tiene tu poder, esta palabra, Señor, que es esa luz, la guía que todos nosotros de acá necesitamos. Por eso te pedimos que en este tiempo que vamos a estar en esta conexión, Señor, tú nos hables, tú nos muestres y nos hagas reflexionar ante lo que tú dejaste escrito aquí en esta escritura, que es tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Bueno, quiero mencionar, y quizá para ustedes es conocido esto, si hablamos de una acción, ¿sí? Detrás de cada acción, sea positiva o negativa, siempre va a haber un efecto o un resultado. Por decir, la acción de sembrar, el efecto es cosechar. Si yo también actúo o hago otra acción, por ejemplo, si yo me caigo, pues el resultado puede ser algo desastroso, un golpe, no sé, o la acción de estudiar, el efecto, el resultado puede ser de sacar una buena nota. Y bueno, conocemos esto, detrás de cada acción hay un resultado, un efecto. Y esto nos muestra con mucha claridad también la Biblia, y de hecho aquí en la palabra del Señor hay muchas acciones, muchos mandamientos, también podemos decirlo de esta manera, que el Señor nos pone y también nos va a mostrar los resultados o los efectos de cada obediencia o desobediencia también a estos. Como ejemplo, solo cojo... nosotros podemos abrir la Biblia y vamos a encontrar un sinnúmero de todo esto que estoy mencionando. Solo como ejemplo, hay un mandamiento acá. Proverbios 21:13 dice, quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. Ahí muestro lo que acabo de mencionar. Ahí detrás de una acción hay un resultado. ¿La acción cuál sería? Dice el Señor, quien cierra, ahí está el verbo, la acción, quien cierra sus oídos al clamor del pobre. En otras palabras, el que no presta atención a la necesidad de alguna persona que en verdad lo requiere, el resultado dice, llorará también sin que nadie le responda. Y así puedo ir mostrando, como digo, un sinnúmero de mandamientos o de acciones que tenemos que hacer y también los resultados. Pero haciendo un recuento de la semana anterior, yo hablaba de un gran mandamiento que tiene que ver con la generosidad, cuando Moisés decía a su pueblo que cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor les iba a dar y veían ahí a un hermano hebreo pobre, el mandamiento decía, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano, y mencionaba acá, dice, antes bien que le tienda la mano y que le preste generosamente lo que necesite. Eso sería la acción que debemos hacer. Pero ¿cuál es el resultado? Bueno, este es el mandamiento. ¿Cuál es el resultado de dar? Ahora, puntualmente, aquí, ¿cuál es el resultado de dar generosamente? Les recuerdo también lo que había mencionado la semana anterior cuando hablábamos de la generosidad. La generosidad del creyente específicamente es la obediencia a Dios para dar o compartir al hermano necesitado. Y ojo aquí, con amor, sin recibir nada a cambio. Hago énfasis en esta última parte cuando digo sin recibir nada a cambio. Bueno, ya estaría mencionando aquí como el resultado. ¿Será o no será? Cuando digo sin recibir nada a cambio, bueno, ese debe ser una actitud. Pero miren, ahora voy más allá, quiero ser más específico con esto. Cuando el Señor Jesús mismo dio toda esta instrucción, y está en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 4. Así que aquí vamos a leer este pasaje y quiero al final hacer solo énfasis en uno de estos versículos, pero este pasaje en verdad es muy interesante con respecto a esto, y Jesús mismo lo dijo de esta manera. Mateo 6 del 1 al 4.
dice de esta forma: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Bueno, aquí hay ya una acción y hay un efecto. La acción sería, dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente. El resultado dice, ¿para qué? Para llamar la atención. Y seguimos acá. Dice, si actúa así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Bueno, la acción es si damos obras delante o de justicia delante de la gente solo para llamar la atención, dice, si actúas así, el resultado, dice, el Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Versículo 2, seguimos leyendo acá, este es más específico. Dice, por eso, cuando des a los necesitados, bien, la acción, dice, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Bueno, aquí vemos que en este caso estos religiosos estaban haciendo obras de caridad, ayudando a los necesitados, pero dice el Señor, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas. Dice, y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Que la gente les rinda homenaje, que reciban los aplausos de la gente. Entonces, el Señor dice, ya ese es el efecto, ese es el resultado. Pero sigue acá, dice, seguimos leyendo. Dice, les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Bien, ahí está el efecto de esa actitud que tuvieron ellos para dar. Ahora el versículo 3 sigue acá, dice, más bien, cuando des a los necesitados, estamos en la misma cosa, ¿no? En la misma acción, pero el Señor nos va recalcando el efecto de esta acción, de esta actitud de dar. Pero en el versículo 3 es aquí más claro, el Señor dice, más bien, cuando des a los necesitados, repito, estamos en la misma acción, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha. Ya, recalca algo ahí en lo que tenemos que hacer, en esta acción de dar al necesitado. Y aquí viene la clave. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. ¿Cuál ha sido el efecto de una generosidad como Dios lo ha establecido? El efecto, dice acá, es una recompensa de parte del Padre Celestial. Bueno, aquí sí tengo que aclarar algunas cosas en cuanto a lo que es la verdadera generosidad. Quiero mencionar aquí que ante una generosidad auténtica, Dios va a recompensar, pero aquí es como que estamos o nos vamos a poner en un espacio muy fino, como diríamos un hilo fino ahí que nos va a sostener. ¿Por qué? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque si nosotros damos por algún interés para que el Señor nos recompense y para que el Señor nos dé más, bueno, ya estamos perdiendo el sentido de lo que es la verdadera generosidad. Estoy mencionando que la verdadera generosidad es dar con todo el amor, con todo el corazón, sin recibir nada a cambio. Pero el Señor nos promete que hay una recompensa. Ahora, esto quiero en verdad explicarlo con más detalle. ¿Cuál es el efecto de dar con generosidad? Y aquí solo me detengo en el último versículo, cuando el Señor dice que así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Quiero detenerme en esta parte, en lo que es la recompensa, ¿sí? En cuanto a lo que es la verdadera generosidad. Y vamos a ver dos cosas nada más acá, hablando de recompensas, porque es demasiado todo lo que el Señor acá a través de la palabra nos muestra en cuanto a lo que es la recompensa a la verdadera generosidad. Y parto con la primera cosa. Son dos recompensas que los podemos ver, como digo, a través de la Escritura. Unas recompensas o bendiciones espirituales y unas recompensas materiales también. Pero ahí quiero aclarar mucho porque nos podemos salir de todo lo que el Señor muestra en su palabra. Y aquí, como digo, es muy fino esto y quiero que lo ponga mucha atención. Pero lo primero son recompensas espirituales, bendiciones espirituales. Y repito acá, la generosidad del creyente es la obediencia a Dios para dar o compartir al hermano necesitado con amor
y lo hago énfasis, sin recibir nada a cambio. Pero ahora el Señor nos está diciendo que si damos, ¿sí? Si damos correctamente, el Señor nos va a recompensar. ¿Cómo son las recompensas que el Señor nos va a dar? ¿Cuáles son? ¿A qué se trata? ¿De qué se trata todo esto? Entonces, repito aquí, el dar con generosidad no es para que Dios nos devuelva el doble, el triple o 10 veces más, como a veces muchos lo piensan o tienen el deseo. Ahí ya no estamos hablando de generosidad, ahí ya es otra cosa. La generosidad tiene que ser con un corazón renovado, con un corazón libre de la avaricia, con un corazón libre del orgullo. Y aquí hago énfasis, como estoy repitiendo una y otra vez, tenemos que ser cuidadosos porque todavía nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y esto nos puede llevar a esto, justamente a dar, porque yo quiero que el Señor me recompense, porque el Señor quiero que me dé más y más. Esa no es la idea. Esto no tiene que ver con lo que es una verdadera generosidad. Por eso Dios en su bondad, como estamos viendo aquí a través de la Biblia, sí va a recompensar a la generosidad, pero en primer lugar, como estoy diciendo, con bendiciones espirituales. ¿Cuáles son estas bendiciones espirituales? Son muchísimas. Son demasiado las bendiciones espirituales que nosotros podemos obtener o el resultado de esto o la recompensa que el Señor puede dar cuando nosotros somos generosos como es la voluntad del Señor mismo. Tengo una lista acá y quiero pasar rápido acá en esta primera parte de las recompensas o bendiciones espirituales. Primero yo puedo ver en cuanto a esta recompensa que dice el Señor Jesús, tiene que ver con un contentamiento, con un gozo. Ese contentamiento que el Señor pone en nosotros cuando damos. El gozo que tiene que ver con esa fortaleza interior, esos desafíos que el Señor pone, el ánimo que infunde el Señor cuando nosotros damos con generosidad. Si no, pues experimente esto, o si usted está dando, usted quizá ya lo experimentó esto, ese gozo que viene de parte del Señor y el contentamiento. Y Proverbios 14:21 justamente nos aclara un poco de esto. Dice acá en Proverbios 14:21, dice lo siguiente: es un pecado despreciar al prójimo, ¿sí? Primera cosa, dice, es un pecado despreciar al prójimo. Dichoso el que se compadece de los pobres. Entonces, es un pecado despreciar al prójimo. Eso ya, si usted pues es indiferente a la necesidad de los demás, al que está justamente necesitando, y usted es indiferente a esto es un pecado, dice el Señor. Pero dice, si nosotros atendemos esto, dice, dichoso el que se compadece de los pobres. Esa dicha, esa bienaventuranza tiene que ver justamente con lo que acabo de decir, esta bendición espiritual. Hay ese contentamiento, el gozo y la fortaleza que el Señor infunde, que esto netamente es espiritual, que el Señor lo derrama en la persona generosa. Pero no solo el contentamiento y el gozo, hay más bendiciones, como dije. Una de estas bendiciones también lo analicé. Estaba pensando mucho en esto, ¿a qué se refiere el Señor Jesús cuando dice que Él va a recompensar? Bueno, salió mucho, les digo acá, son muchas las recompensas y sobre todo espirituales. Como ya dije, una, el contentamiento, el gozo, pero otra, puedo decirle acá, el pecado acá se debilita. Para mí esta es una bendición muy, muy grande de parte del Señor. ¿Por qué el pecado se debilita en nosotros? Cuando aún somos pecadores y todo, si practicamos la verdadera generosidad, yo lo digo, el pecado se debilita. ¿Sabe por qué? Porque si damos con un corazón abierto, con un corazón renovado, con un corazón, claro, lleno de generosidad, ¿sabe qué es lo que pasa en primer lugar? Cuando digo el pecado se debilita, entonces pues ya no va a haber egoísmo. Un pecado que es tremendo en la vida del ser humano. Se empieza a debilitar el egoísmo. Se empieza a debilitar, ¿qué más? El orgullo, otro pecado más. Se empieza a debilitar la avaricia. Se empieza a debilitar también la envidia, la mentira, el robo, las quejas. Mire, y así una serie de pecados que empiezan a desvanecerse de nuestro ser, que antes quizá ha sido como una lucha contra todos estos pecados, pero la generosidad desvanece todo esto. Eso no una recompensa o una bendición espiritual. Y no solo esto, sino que quizá a veces estamos llenos de rencor, incluso que no podemos perdonar a otras personas que nos han hecho daño.
¿Cómo se desvanece esto? Puede ser que las personas que nos ofendieron ahora tienen necesidad. Y si usted practica la generosidad, usted puede ayudar. Usted va a decir, pero no se merece, es que me hizo esto. No, la generosidad rompe todo esto. Y usted puede dar. Y ese rencor, esa situación que usted tenía de que no podía perdonar, de pronto se desvanece. Sí puede ver cómo la generosidad debilita algún pecado que está en nosotros o que estamos luchando. Ore al Señor para que le haga generoso. Ore al Señor para que tenga un corazón en verdad, que dé como el Señor manda. Cuando veas un hermano necesitado, cuando veamos la necesidad ahí, nosotros tenemos que actuar como creyentes. Y el Señor lo ha puesto esto para que el pecado que esté en nosotros se debilite. Esta es para mí una bendición espiritual, la recompensa que habla el Señor Jesucristo. Pero también otra bendición espiritual, lo puedo mencionar acá, es la comunión que tengo con Dios y con su iglesia o con el resto de los hermanos también crece. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos verlo como bendición? Claro, es que mientras yo amplío mi corazón hacia la generosidad o me vuelvo más generoso, yo tengo una relación más estrecha también con Dios. Esa comunión con Dios crece, que es uno de los propósitos también de Dios para nosotros como creyentes. Esa área espiritual va a crecer y también hacia los demás. Va a tener más contacto, más comunión con el resto de hermanos y sobre todo con los hermanos que hoy están necesitando. Como ejemplo, nada más, ustedes conocen, hemos venido anunciando, tenemos o iniciamos con este ministerio que ahora todavía no lo tenemos aún con un nombre, pero lo hemos puesto el Ministerio de Obra Social, que queremos ayudar a las personas que en verdad necesitan con lo que esté a nuestro alcance. Y muchos se han unido, muchos de ustedes se han unido a todo esto. Y yo veo ahí, en primer lugar, como dije, la bendición está en la comunión con Dios. Con este equipo nos reunimos, estamos orando, pidiendo dirección al Señor, cómo tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que llegar, quién en verdad necesita, Señor, danos dirección. Esto nos une a tener más comunión con Dios, pero al mismo tiempo tener contacto con el resto de las personas que apoyan, que colaboran, que entregan las cosas para que otro equipo vaya y entregue. Bueno, es todo un proceso, yo diría, divino. O sea, ¿qué es una bendición esto? Bueno, no sé cómo usted lo puede observar, pero para mí esto es muy, muy importante. Recompensas espirituales como efecto a la acción de dar con generosidad. Pero hay algo más. Puedo decir también, la vida se enfoca en la verdad o la vida se enfoca en la realidad en cualquier momento que nos encontremos. Esto también yo puedo decirlo como una bendición espiritual, una recompensa al dar. Hechos, un versículo que quizá es muy conocido con respecto a esto. Hechos 20:35 dice, hay más dicha en dar que recibir. Bueno, esto lo dijo el Señor Jesús, hay más dicha en dar que recibir. Entonces, el Señor quiere, como dije el primer punto, que seamos dichosos en esto, que tengamos el contentamiento, el gozo de dar, porque esa es una dicha que el Señor puede descargar en cada uno de nosotros. Entonces, la vida aquí se va a enfocar en la realidad o en la verdad en la que nos encontramos. Porque a veces por el pecado y todo, por el egoísmo, nuestra vida se desenfoca, nuestra vida está mal orientada y esto nos puede causar problemas o podemos cosechar consecuencias que no van a ser buenas en ningún sentido. Entonces, por esto, cuando damos o cuando practicamos la generosidad, la vida se enfoca en la verdad o en la realidad. Pero también puedo resumir quizá con esto, o hay una bendición más, ¿sí? Yo lo he puesto acá como la libertad o como la paz. ¿Libertad en qué? ¿Cómo es esta bendición o cómo es esta recompensa? Bien, yo lo pongo acá y no como en teoría, sobre todo en estos tiempos que hemos estado, estas circunstancias que han sido adversas en algunas áreas, yo he reflexionado mucho ante esto y por eso lo puse la libertad. ¿En qué sentido? Libertad de que si yo soy generoso, si practicamos la generosidad, hay libertad en ya no tener el afán por las cosas de este mundo, porque se da cuenta que
aquí en este mundo, en esta sociedad, el mundo presiona, el mundo como que exige ¿a qué? A ser afanoso por todas las cosas materiales de este mundo. Pero la generosidad rompe esa esclavitud, si podemos decirlo así. Por eso lo pongo aquí, una bendición espiritual para mí es libertad. Y ya esa libertad me ayuda a desprenderme de todo este tipo de cosas que en este mundo sí nos vuelve como esclavos. Y también por eso puse libertad o la paz, porque vamos a cosechar paz. Ya no hay afán por acumular cosas, ya no hay afán por requerir más y más cosas materiales de este mundo. Para mí esto es una profunda paz y una libertad. Pero es la generosidad la que va a generar esto. Este es el resultado, el efecto de la acción de dar generosamente. Mire, hasta aquí la primera parte. Y habría más, seguro, hay más, más bendiciones espirituales en este sentido. Cuando Jesús dice que Él iba a recompensar al que iba a dar con generosidad. Y aquí hago otra vez énfasis. No es nuestra intención cuando somos generosos de buscar todo esto. El Señor lo va a agregar. El Señor sabe cuando en verdad damos con generosidad y esta es la recompensa y este es el resultado. Caso contrario, si estamos dando con otros intereses, ya como dije antes, el efecto va a ser que recibir aplausos de los demás, reconocidos por cualquier autoridad, lo que sea. Esto ya, ahí está el resultado, ahí está la recompensa. Pero esto es vacío todavía para mí es como pecaminoso, que no llega ante Dios. No glorificamos ni honramos en ningún sentido a nuestro Padre Celestial de esta manera. La generosidad tiene que ser auténtica. Bueno, esto a primera instancia. Y en segundo lugar, como dije, también hay recompensas o bendiciones materiales. Y repito, con mucho cuidado acá. No piensen que si yo soy generoso, entonces el Señor tiene que devolverme. Y si usted quiere dar porque tiene interés para que el Señor le dé todo esto, otra vez estamos equivocados. No es así. Esa no tiene que ser la actitud. Aquí tiene que ser con una actitud muy humilde, con una actitud o con un corazón, como vengo mencionando, totalmente regenerado, renovado, libre de cualquier situación que tenga que ver con este tipo de cosas. Es que yo doy para que el Señor me devuelva. Cuidado, esto elimine, que el Señor mismo, pídale al Señor que esto no esté en su mente y en su corazón, que la generosidad en verdad sea de corazón y de amor hacia el necesitado. Por eso Dios también en su bondad, como estamos viendo, recompensa a esta generosidad que nosotros tenemos, pero también con estas bendiciones materiales. ¿Cómo serían las bendiciones materiales? Tal vez está pensando, es que si yo soy generoso, entonces la recompensa material, ¿será que el Señor me va a dar dinero? ¿El Señor me va a dar esto que estoy necesitando? ¿Estoy necesitando este crédito para un negocio o una casa? Bueno, a veces así, lamentablemente, pensamos, o sea, como humanos, y enseguida queremos la recompensa material. Bueno, yo pensé mucho en esto y a ver, el Señor dice que nos va a recompensar y la Biblia sí habla de recompensas también materiales, pero ¿en qué sentido? Mire, aquí voy a enumerar algunas también recompensas materiales. En primer lugar, yo puedo decir que una recompensa, una bendición material como efecto a la verdadera generosidad sería la firmeza en la mayordomía. Bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿dónde está la bendición material? Para mí es muy claro con respecto a esto cuando digo hay firmeza en la mayordomía. Cuando uno es generoso, el Señor nos va a dar sabiduría para saber administrar bien las cosas y ser un buen mayordomo, porque todo lo que usted tiene y lo que yo tengo no nos pertenece, sino que esto es del Señor, le pertenece al Señor. Y tenemos que ser cuidadosos y ser buenos mayordomos, pero la generosidad genera esto. Este es un efecto, un resultado. Como ejemplo, Proverbios 11, 24 y 25 dice lo siguiente. Escuche bien, Proverbios 11, 24, 25. Dice, unos dan a manos llenas, buenísimo, ¿no? Y reciben más de lo que dan. Ahí está la recompensa. Dice, otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Malos mayordomos, ¿sí? Si nos hemos dejado
acumular de deudas y ya no sabemos qué hacer y estamos como desesperados y angustiados ante todo esto, algo está fallando con la mayordomía. Esa no es una buena acción o actitud ante Dios. Porque dice, otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Este es un efecto de todo esto. Y el versículo 25 dice, el que es generoso prospera. Bueno, la prosperidad en este caso para mí, viendo lo que está mencionando el versículo 24, cuando dice que unos dan a manos llenas y reciben más lo que dan y otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Entonces, esto me llevó a pensar en una mala administración de los bienes que el Señor nos da. Entonces, por esto la bendición espiritual o la recompensa ante la generosidad es porque en verdad pues sabemos administrar las cosas y también tenemos para dar con alegría. Porque si alguien, bueno, tal vez no todos, no sé, pero en su mayoría, según mi experiencia, lo que veo, yo creo que si alguien está demasiado endeudado y no ha manejado bien la mayordomía, no es un buen administrador en los bienes que el Señor le ha dado, está solo preocupado en cómo pagar, yo creo que muy lejos va a estar la verdadera generosidad. No sé, analice todo esto, ¿sí? Analice. Entonces, para mí es una bendición o una recompensa en este sentido material en cuanto o el efecto, ¿no?, de la generosidad, tener una firmeza, una buena convicción, una seguridad en cuanto al manejo de los bienes, de los recursos. Esto también va a generar generosidad. Entonces, como digo, si está libre de deudas, es una bendición. Y usted quizá va a ser más generoso. Si no puede pagar deudas y está muy ajustado con respecto a esto, se vuelve un limitante ante todo lo que estoy mencionando. Se vuelve una lucha. No sé si usted está luchando o no está luchando con respecto a esto, pero esa es la realidad. El Señor nos recompensa si somos generosos de esta manera, siendo firmes en la mayordomía. Otro punto más, o una bendición más acá, podría decir que Dios en verdad suple las necesidades. Para un cristiano, un creyente que es generoso, sí, Dios va a proveer, Dios es bueno. Y claro, nos dice también aquí Proverbios 28, 27, bueno, Proverbios aquí nos aclara todo con respecto a este tema. Proverbios 28, 27 dice, el que ayuda al pobre, aquí está la acción, ¿sí? El que ayuda al pobre no conocerá la pobreza. El efecto, ¿sí? Este es el resultado. Dice, el resultado al ser generoso, dice, el que ayuda al pobre no conocerá la pobreza. Bueno, no sé cómo lo entiende usted lo que es ser pobre, bueno, pero dice el Señor, no conocerás la pobreza. A veces empezamos a decir, es que el pobre es el que no tiene absolutamente nada y el rico es el que tiene. Bueno, el Señor es el que tiene los parámetros con respecto a esto. Pero la promesa que aquí nos da, o el efecto, el resultado, dice que al que ayuda al pobre no conocerá la pobreza. Y dice, y el que le niega su ayuda, ojo, eso sería el que no es generoso, el resultado será, mire, en esta versión dice, será maldecido. Mala recompensa, ¿sí? Entonces, mire, por eso yo pongo acá, Dios suple las necesidades al día. ¿Sí? Es impresionante esto, las experiencias que uno se puede tener como creyentes y también cuando practicamos esto, cuando hacemos de nuestra vida parte esto de la generosidad, pero haciéndolo de manera auténtica. Dios suple las necesidades. No vamos a conocer la pobreza, caso contrario, dice, será maldecido. Bueno, ahí se abriría otro tema muy amplio también con respecto a esto. Otra cosa más, otra recompensa en este sentido, quizá material, si podemos verlo de esta forma, es también hablar de una presencia de lucidez, sabiduría, fortaleza. Y aquí hay un pasaje de Isaías 58, cuando en este pasaje Isaías nos muestra de todo lo que es esa reverencia a Dios por medio del verdadero ayuno y todo. Bueno, es el contexto de este versículo, de este capítulo de Isaías 58. Pero entre esto, mire lo que nos dice el Señor, el versículo 10 y 11. Dice, si te dedicas a ayudar a los hambrientos, ¿sí?, y a saciar la necesidad del desvalido, ya, esa es la acción. O sea, si dices,
si te dedicas, dice el Señor, a ayudar en esto, ya. Entonces, ¿cuál es la recompensa? Dice, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. Sigue el versículo 11. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Qué impresionante la recompensa. Aquí está como entremezclado, cosas espirituales, materiales, pero lo material lo saco acá, es cuando puse la presencia de lucidez, sabiduría, fortaleza. Es que nos va a dar una guía para tomar buenas decisiones en el día a día. Pero esto ha sido resultado o efecto de ¿qué? De dar generosamente. Dice, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y saciar a la necesidad del desvalido. Bueno, ¿usted está dedicado a todo esto? ¿Es su corazón le empuja hacia esto? ¿Su corazón le guía a tomar esta actitud que es voluntad del Señor? ¿Que es un mandato como veíamos la semana anterior? El efecto dice, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. Qué tremendo. El Señor dice, te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Esto aquí lo vi algo como material, ¿no? Como que nos da vigor en la salud, en fuerzas también físicas para seguir adelante. Pero es un efecto de la generosidad. Qué impresionante todo esto, ¿no? Bueno, y hay algo más. Por último, aquí otra recompensa material. Aquí hay demasiado también, les digo, lo que nos muestra la Biblia. Pero también una bendición en este caso sería un efecto, un resultado, como estoy mencionando, sería la cosecha de buenos frutos. Segunda de Corintios 9:6 dice, recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Bueno, esto es más simple todavía para entender con respecto a lo que estoy mencionando. Entonces, mire, este también es un efecto, ¿sí? Un resultado de cosechar buenos frutos. Y esa cosecha, pues aquí ya podemos extendernos en todo sentido. Pero tenemos que sembrar. Tenemos que sembrar y una siembra no así escasa, sino que hay que sembrar también en abundancia para que la cosecha también sea abundante en buenos frutos. Pero insisto una vez más, usted no se enfoque en esto, ¿sí? Porque ahí se puede romper ese hilo fino, porque usted esté buscando intereses que pueden ser muy personales. Más bien que pida al Señor que esto lo desprenda y que su corazón esté en verdad enfocado como tiene que ser a una verdadera y auténtica generosidad. Entonces, puedo mencionar aquí, después de estos dos puntos, decir una vez más que la generosidad del creyente es la obediencia a Dios para dar o compartir al hermano necesitado con amor y nuevamente lo puedo decir aquí sin recibir nada a cambio, pero el Señor en su bondad nos da mucho. Pero aquí, ante una generosidad auténtica, Dios recompensa. Lo que dijo Jesús, ¿sí? Esa última parte de acá de Mateo, ¿no? Cuando dice, así tu Padre que ve lo que hace en secreto te recompensará. Porque Él ve la actitud del corazón. ¿Cómo está el corazón para dar? El Señor ve en lo secreto. Y si tiene la verdadera actitud del dar, de ser generoso, entonces sí, el Señor va a recompensar con lo que acabo de mencionar. Dios recompensará, dice. Entonces, el dar con generosidad no es para que Dios le devuelva, como dije, el doble o más, como sea. Esta actitud es, si se tiene esta actitud o tiene esta actitud, déjeme decir, esta actitud es cerrada a la verdadera generosidad. Y además, claro, es pecaminosa porque usted está maquinando y está pensando en otras cosas, porque el corazón está enfocado en intereses propios. Porque la verdadera generosidad, en verdad, honra y glorifica a Dios. Además, finalmente menciono esto, ¿no? Además, Dios, como sabemos, lo dio todo. Ahí está la generosidad. Lo dio todo. Solo nos resta a nosotros ser gratos y obedientes a su palabra. Y cuando digo que Dios lo dio todo, lo vemos a través de Cristo.
Cuando Cristo entregó su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Cuando Cristo lo dio todo para que nosotros seamos salvos, libres de la condena, para que nosotros seamos nuevas criaturas, para que nosotros tengamos un corazón, como vengo mencionando, regenerado y renovado, y en este caso para ser generosos, para tener la verdadera actitud en cuanto a la generosidad. Pero este es solo un punto en medio de todo lo que Dios hizo por nosotros. Lo esencial está en que nos vino a salvar de la condena. El pecado de cada uno de nosotros nos condena, pero el Señor lo clavó en la cruz, pero es necesario arrepentimiento y es necesario confesar con la boca y lo más profundo de nuestro corazón que Jesucristo es el único Señor y Salvador. Ahí empieza todo. Libertad en todo sentido. Y como mencioné, libertad también para dar y para tener paz de lo que en verdad necesitamos en medio de este mundo que parece que se desarma, este mundo que va a la deriva, este mundo que es incierto, este mundo que es irreal, quizá las cosas que como vemos o como pensamos sin Cristo. Entonces Jesús es la luz de este mundo. Jesús es la luz que usted y yo necesitamos para ser generosos, pero para ser salvos, para tener la vida eterna. Espero que el Señor en estos tiempos, estos minutos, haya tocado su corazón y que usted pueda reflexionar a esta verdad. Que usted pueda ahora, pues, analizar y obedecer a lo que el Señor le acaba de mencionar. Que el Señor le bendiga. Y quiero orar por usted, por cada uno de los que están ahora conectados. Padre, gracias por tu palabra, gracias también por tu instrucción y por mostrarnos que esa bondad que tú tienes, que incluso puedes recompensar cuando hay una actitud verdadera de generosidad. Tú lo ves, como dice en lo secreto, tú sabes lo que hay en nuestros corazones. Señor, y si no hay esta verdadera generosidad o si el corazón está enfocado a otros intereses que son personales, Señor, yo te pido en esta mañana que seas desvaneciendo todo esto, regenerando, renovando el corazón para que haya una actitud correcta en cuanto a dar. Ayúdanos en esta gran responsabilidad y en esta tarea que hoy pues se ve con más claridad ante las circunstancias que estamos viviendo. Señor, que tú nos ayudes y que siempre seas tú esa luz en nuestro caminar diario, en nuestra vida cotidiana. Que tú, Señor, nos ampares, nos guardes y que también nos guíes ante todo esto. Y además pido, Señor, por nuestra nación, que hoy en estos días ya se vienen estas nuevas reformas. Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Que tú tengas misericordia y gracia con nuestra nación en todo sentido y con cada familia de nuestras ciudades. Y por no decirlo también, Señor, ruego por todo el mundo, por todas las naciones y por todos los pueblos. Todos estamos enfrentando esta situación que ha sido un tanto incierta, difícil, pero Señor, te agradecemos porque en medio de todo esto, tú nos estás mostrando tu poder, tu grandeza y sobre todo tu amor. Bendito seas por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús, amén.